Alabado sea Jesucristo. Un fuerte aplauso, sí, nuestro Padre Celestial, por esta palabra tan santa, por este alimento espiritual que en este momento acaban a alimentar. Queridísimos hermanos y hermanas, que acaban de reunir aquí en la casa del Señor, y el Señor que ha en medio cu hijo. Sofonías, cuando Dios que ha el Señor nos va a alegrar, nos van a alegrar, porque es su Dios cola en medio. O cola en el segundo domingo de Adviento. Adviento, bitzig, venida. Penaxahunsig en latín, Adventus, venida. Pero no es venida del Señor. El Señor que viene en su segunda venida. Cuando el Señor hace más de 2000 años, Dios, pero yo van a tomar la carne humana, menos en el pecado, será su salvación. Pero Kamik, y que viene otra venida. Una venida definitiva, la parusía. En medio de los ángeles, en medio de una nube, en la iglesia, no pero el Señor en otras venidas. Por ejemplo, con Hilar, el Señor no ya este manjar espiritual en su palabra, el Señor el Señor anemier o los momentos que acaban comulgar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, es su venida en nuestro corazón. La venida del Señor cuando se repone a Gaslimar, entonces es la venida del Señor. Pero no acabará mientras no esta venida, mahon que el último versículo de Apocalipsis, Maranata, ven Señor, que nos va a recibir con alegría por Canaán impreparado. Pero a veces porque hemos preparado o con spam en el pecado. Confesión. Por eso, cuando nos van a acercar a alguna enfermedad, alguna enfermedad, mejor seguro remedio, nos cuenta, nos queda alegres a la espera. Pero mientras acaban de respirar, mientras con tiempo, entonces nos cuenta, nos habrá casi más. La iglesia, la liturgia, nos algunos personajes de la Navidad. El profeta Isaías, cuando coga el tiempo de Adviento, en las primeras lecturas, siempre el profeta Isaías, porque hasta Dios van a revelar de que un Mesías, un Salvador, nivel salvación, nivel liberación, nivel kikotimar, Dios los hebreos, israelitas. Porque los israelitas, kungan que trompien, kungan y con la oprimidos, remak y que emperadores, y luego se pone el imperio romano kukin, kvieskin uan, Señor, no van a liberar. Y cuando exigí para el profeta Isaías,
Pero se ponta la cabra, ese Salvador. 800 años escribir israelitas para que se ponga cabra Salvador. Isaías tiene que ver mucho en Navidad. Segundo personaje, Jarrancacho el Camecra, Juan Bautista, el último profeta. Van a cerrar las Sagradas Escrituras cronológicamente, que es el profeta Malaquías. ¿No es mi profeta, hermanos? Malaquías. 400 años y cara un profeta, Juan Bautista. ¿No es el último profeta? Juan Bautista. Pero con Samá habrá profeta. No hay más que profeta, más que un predicador, más que un siervo, el Hijo de Dios. Tercer personaje, San José, el esposo castísimo de Santa María, el hombre sin palabras, pero de acción. Kamik, que van a abundar en que pero menos acción. Que rompienta, rompienta, pero tubna, majón, en que a la media vuelta. Pero San José, cuántos sufrimientos, en nuestra Madre María, en Jesús, Shiva a Egipto, en que comenzamos a galar, cuántas cosas, San José queda fiel. Cuarto personaje, la más importante de Navidad, nuestra Madre, la Virgen María. San Juan Bautista, Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 a 12. San Mateo, capítulo 3, versículos 1 a 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en su mano
para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. El apóstol San Mateo, evangelista, hace banquena habrá libro de San Mateo. Cuando Juan Bautista van a aparecer en el desierto, ¿no en el desierto? ¿Ni Kai Hurmaj? No. En el desierto no van a predicar. En el desierto no van a encontrar a Dios. Creo que creo que en el mercado, creo que con ambuya, mis izquierda van a concentrar para que van a tener un encuentro con Dios. Pero en el desierto, mejor mucha bulla, una tranquilidad, una paz, y Juan Bautista no van a orar, y Juan Bautista no van a tener un encuentro con Dios. Juan Bautista no van a preparar como un siervo de Dios, como un profeta de Dios. Muno está por almuerzo, muno que molta por patín, con patín sin como que no retiro que cabijo. Pero hakmal que yumbo, hakmal que patín, nak bam katet chuin com panan, atat sin shun kabanaza. Retiro cabajo. Juan Bautista harnutach nakrvachach desierto miel jam nakrvachach chia contra en el desierto. Una preparación intensa no van Juan el Bautista. Pero con un el profeta Isaías, ¿quién vieja Isaías? No van en el desierto Junacha. Mejor no van a predicar suavemente, porque porque van tomar en cuenta y predicar. Junacha no ruchi, para que no van a despertar, para que esas palabras no van a penetrar en la mente, para que esas palabras no van a penetrar en lo profundo del corazón. En Virgen Isaías, una voz que grita en el desierto. Y Juan Bautista no van a predicar en el desierto. No vi Juan el Bautista. Arrepiéntense. Se acerca el reino de los cielos. Habrá sí, hermanos, cargado de la unción del Espíritu Santo. Habrá sí, en Pruchi el Dios Padre Nelva. Pero es una buena noticia. Es más bien un regalo, porque en Vij se acerca el reino de los cielos, se acerca Jesús, el dueño de tu vida. Pero primero, ¿qué pasó en Ayacha? Nach Vij, na van a convertir a Vi, na kashna a Vi, Hagara, cuando atlis chic. Entonces el reino de los cielos mientras no van a predicar Juan el Bautista y qué grupo grupo discípulos en la predicación en que algunos hermanos en que predica en que hermanos que van a aprovechar
Khiev nak hebra. En carrin que mahonachka. Ane grupo vnak hebra. 3000 vnak. Que el apóstol Pedro, después de Pentecostés, suan predicar chkivach. Cada palabra que el apóstol Pedro envió, en hin van tocar cam, en hiken ksnumarial kabach en hin teisha, en hin kibesh en kina. Esas palabras, en hiken van arder el corazón, anis que van los discípulos de Maús. Cuando en James Jesucristo no escribach las sagradas escrituras, los discípulos ni kibich balki ksvam irhin kata mientras chola la palabra de Dios remak achahala aquí dije mukutkindige es Jesucristo y crees que van hebrachka los discípulos vunak no han predicar el apóstol Pedro chkibach ishkikashki y que mismo ese sentimiento esa provocación los discípulos de Juan el Bautista, Kershkina, Ishkbich, maestro, porque maestro Juan el Bautista, Nachbich, el maestro Juan Bautista, después Shpata Jesús. Nachabangara, arrepiéntanse y van a confesar sus pecados a Juancha. Segundo, si van a bautizar en el río Jordán. Río, hermanos, si van a bautizar, río Jordán. Ja bautismo. En griego, bautismo es un sumergir. Cuando en Gilal als Elual, en por eso, a los católicos, el Dios hasta Dios, desde Okukoch, Okchuchana, nos van a bautizar en el pecado. Y cuando nos van a bautizar, nos toca nueva criatura, hombre nuevo, mujeres nuevas, hijos de Dios. Por eso es tan importante el bautismo. Cabras que van a Shikia dóciles a la palabra de Dios, dóciles ante la enseñanza de Juan el Bautista, que van a confesar pecado, mishpatak duda y shikia bautizado, rectal de arrepentimiento. Juan Bautista con un éxito rluen, mishkiyon de Hebravnak, nuchol San Mateo, shipatak kacha de Jerusalén. Shipat vnak de toda Judea. Shipat vnak tnamet cercanas. Nchkabar shbavnak. Shkashach. Colahun profeta van a surgir. Colahun profeta en big arrepiéntanse. Colahun profeta en big se acerca el reino de Dios. Ik vnak. Emlanchig Juan el Bautista. Pero, coche un grupo vnak, había cobarjía, que vi fariseos, que vi saduceos, o por lo menos karksamach, vnak, expertos en las sagradas escrituras, kutkin la ley de Moisés, kutkin la historia de Israel. Gien kiban kuient y con el templo de Jerusalén en Mactcacha. Pero Sharkarlas coge un defecto y habrá defecto que te recomenda al infierno. Es uno de los pecados capitales. Negará la soberbia. ¿No, hermanos? ¿No el pecado capital? La soberbia. ¿No, hermanos? El orgullo. El orgullo. El orgullo. Es canan vitkinchik.
Es canan, mahon pecado. Es canan, mahojunt no corregir shin. Es canan, enemchik, mahon tchashwiking asha un consejo, shihun chitkol. Jalja el orgullo, jalja la soberbia, la maldita soberbia, no jercaja en el infierno. Jalja el pecado, shuban el ángel, Lucifer, el diablo, shakeshpa, en el abismo. Corazones duros. Nani que plaza Juan Bautista, nada más buscará Jizuk Makvnak. En Beshka, Xalahia, en que van a cumplir Hilal. Shik cumplimiento. Cumplimiento. Cumplir y miento. No van a cumplir, pero de mentiras. Nunca trajo hasta Dios. Ojpina Cabera no es por cumplimiento. No va a la misa, no es por cumplimiento. No van una rezo, no es por cumplimiento. No hace una enseñanza, no es por cumplimiento. En una formación, no es porque no haga un X, no es porque no, ese no vale. Juan el Bautista, profeta de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Ne kunnen zich la mente. Nashbich kachinga. Shubach higos. Shioch un diploma chka. Shioch un aplauso chkich. Mahon. Cabrash bichka. Raza de víboras. Raza de serpientes. Ichbuenshish. Nkishtan maja ante la ira de Dios. Tubna arrepentir y vi. Jabratzich. Pakan ginahie. Junstacha. Desierto gova. Junacha. Ashar tsumal camello rixan. Junacha desconocido. Y para que truzoch. Nani bang si shirachinga. Besha vilamak chaplach. Y juvnachet sencillo. Pata vivar. Kavrash ki bajebracha. Spat kivar. Ahora, y coch un grupo vnak. Ajoch. Och balavera. Nan kabanga hoch para esta Navidad. Nkaban kichbal jere discípulos. Sencillos que van. Jish que va a recibir la palabra de Dios. Jish que a 12 es la palabra de Dios. Shkiak pregunta, maestro, ¿nakabangara? O, nkaban, el grupo. Kutkinch koch. Movish no maknen. O a veces gebig, Javran pekanen, moneleshik. Mungkin tenemani kolanen. Nakabangara, amadísimos hermanos. Nekashat su Navidad kamik. Nakabangin kira. Nokponcho Juna 2026. Nagraban Savila Maktet. At de acuerdo, Natiliegela, Nayek, Nkohulkolibas na buchoch, o Nachakik na vera. Aven que esqua. Nakabangara. Acaban de examinar el Espíritu Santo para que acaba un examen de conciencia uno por uno. Por eso cuando hermanos es importante un examen de conciencia. Examen de conciencia. Acaban pecar con nuestra mente. Acaban pecar en obras, en acciones. Nkaban pecar en palabras con no solamente que morir el mag cristianos algún día Señor, Señor,
ábrenos la puerta. Anan Señor, Shiman seminario, Shinkep misa, Shinsba Señor, el domingo. Y el Señor me dijo, Vitkintabach. Porque el pecado shabantat shayakta. Que poder hapsig de apariencia. Najalavir los domingos de apariencia. Haps lunes, que smartes. Nerkapro nashabanga. Cuando que ayudan, cuando que samach, nerkapro nashabanchka abchalal, abishbil. Nerkapro nashaban sa pareja, shaban engañar. Jauja, hermanos, la palabra de Dios no cochkamik. Con la con anécdota. Habrá que todo pecado de pensamientos. Con la un monasterio, ¿sí? Aparte con monjes, oración. Naquiba monjes, lectura. Naquiba monjes, sacrificio. Pero al otro lado de la calle, con la un prostíbulo, ¿sí? Un colbal, abarse como prostituta, abarse como cantina y con la isquitra. Resulta que cuando shkoma Javret Tishok prostituta, bashbauchinga al cielo. Y mientras el monje, cuando shkoma, bashbauchinga al infierno. Ache, na rumagara. Rumago cacha. Porque hach Tishok cabra. En su último momento, suban a arrepentir y va al cielo. Y habrá monje, na shiagara, como oración, como lectura, como arja. Pero mientras cola en ese monasterio, rumor chubik, namnak iko kalacham. Es el pecado de pensamiento. Mientras cola en el monasterio, el pensamiento, calumpraco puna, abarcay coba las prostitutas. Cabe arrepentir que hermanos, no jutuk el Espíritu Santo que me queda, quizás kviest chavatat.